acuerdo en todo. Y es importante que tengamos en cuenta que esto no se trata de medir qué tan espirituales somos o no somos. A medida del estudio nos vamos a dar cuenta. Entonces, vuelvo y repito, el tema para hoy es: no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Desde nuestra niñez hemos discutido por cosas que no nos gustan o por cosas que nos gustan, entre hermanos, entre amigos. Por ejemplo, a mi hermano Néstor le gusta el equipo de Medellín, a mí me gusta el de Nacional, pero lo importante es que nos amemos, que nos respetemos Algún y defecto entre tenías que tener. usted tiene un mal gusto, sí, hermano. Entonces, lo importante aquí es que cuando tengamos algo que decirnos que no nos guste o en cosas que no estemos de acuerdo, es que lo hagamos con el debido respeto y con el amor que el hermano o la hermana se merece. Yo creo que desde niños peleamos por cosas que nos gustan o no nos gustan. La forma en que de pronto jugábamos la chucha, que es un juego aquí que es como persiguiendo el uno al otro. Y bueno, en el deporte uno ve, digamos, un equipo de once jugadores, incluyendo para el arquero, y a algunos les gusta cómo defiende el equipo, a otros les gusta cómo atacan. En fin, hay variedad de gustos en todas las cosas. Asimismo en la música, digamos, nuestros jóvenes hoy en día no les gusta escuchar música romántica o la música que escuchábamos en nuestra época. Hay muy pocos jóvenes que de pronto les guste eso. Y igualmente en la ropa, a veces uno se coloca cierta ropa y la gente hasta lo mira a uno diferente. Esta ropita como que ya está mandada a recoger, ya pasó de moda. En fin, en muchas cosas no vamos a estar de acuerdo. Amós capítulo 3, versículo 3, este profeta habla de la manera siguiente al pueblo y les decía: ¿podrán dos andar juntos si no se pusieran de acuerdo? Yo sé que es difícil. ¿Recuerdan la Torre de Babel cuando el Señor confunde las lenguas? Ellos no se entendieron y cada cual armó su grupo y se dividieron, porque también, como decía mi hermano Néstor, en referente a la iglesia, no querían salir de Jerusalén porque estaban esperando la venida del Señor. Ellos creían que era pronto. Pues a estos hombres en aquella época, ya en Génesis 11, les tocó también cada uno salir a armar su propio rancho, por decirlo así, su propio pueblo. Muy bien, entonces, igualmente, en cómo se arreglan las mujeres. A algunas les gusta echarse más pintura, a otras les gusta echarse menos, pero lo importante, vuelvo y lo repito, es que haya respeto para decirnos las cosas cuando no estamos de acuerdo en algo o no nos gusta algo, algo parecido a lo que estoy diciendo. Vamos a ir a Hechos 9. Hechos 9. Perdón, vamos a ir primero a Hechos 11, 23 al 26, porque quiero que miremos quién era Bernabé. ¿Qué clase de personaje era Bernabé para la Iglesia de Cristo en el primer siglo? Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Espero que no les moleste esta lectura, ya que hay pues algunas diferencias de palabras. Versículo 23 al 26. Bueno, leamos lo del 22. Dice: los de la Iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Dice que Bernabé, pues al llegar, vio cómo Dios lo había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, ojo, de espíritus, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Entonces yo quiero que miremos esas características que tenía Bernabé. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, el que nosotros sabemos que es el apóstol Pablo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. ¿Qué quiero resaltar yo en esta mañana? Las características espirituales que tenía Bernabé, que prácticamente eran las mismas características que tenía el apóstol Pablo. Ahora sí, vamos a Hechos 9, 26 y 27.
Hechos capítulo 9, 26 y 27. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Ustedes ya saben por qué, ¿no? Porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles y les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Entonces, el hecho de que hayan hermanos o hermanas, como vamos a ver más adelantico, que tengan alguna discusión o no se pongan de acuerdo en algo, no quiere decir que eso no permita que ellos sean espirituales, ni mucho menos que sigan laborando en la iglesia, porque a veces nos asustamos porque encontramos entre hermanos o hermanas algún inconveniente. Y es bueno que tengamos en cuenta esto, ya que la Biblia nos muestra lo contrario a lo que usted y yo pensemos. Ahí en Hechos ya 15, vamos a leer Hechos capítulo 15, del 36 al 41. Algún tiempo después, mire que ellos ya habían ido en una obra misionera, ya, no sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero volvieron a hacer un plan muy bueno. Dice, Hechos 15, 36 al 41. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, vamos a visitar otra vez a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor para ver cómo están. Entonces vea que los propósitos son bonitos y esa era la voluntad del Señor, volver a visitar a los hermanos en las diferentes ciudades donde ellos habían estado predicando para mirar a ver cómo estaban su ánimo, ya que una de las cosas que el Espíritu Santo no les anunciaba o les enseñaba a ellos era cómo estaba cada iglesia, pues ellos tenían que ir a estar pendientes de sus hermanos a quienes habían evangelizado. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, que tenía por sobrenombre o que llamaban Marcos, pero Pablo no le pareció conveniente llevarlo porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras Pablo, por su parte, escogió a Silas y, encomendado por los hermanos al amor del Señor, salió de allí y pasó por Siria, Cilicia, animando a los hermanos en las iglesias. Entonces, esta pequeña porción de la palabra que hemos leído nos está mostrando que hubo un desacuerdo. Posiblemente yo podría ponerme de acuerdo con el apóstol Pablo, porque a quien le gusta invitar a un hermano a hacer una obra de evangelismo y que lo deje a la mitad del camino o antes de la mitad del camino. Eso molesta y duele. Ya no sabemos realmente las circunstancias. Sabemos que Marcos era un joven, de pronto inmaduro, de pronto no tenía ese coraje, esa valentía del apóstol Pablo y de Bernabé, no estaba tan lleno del Espíritu. Bueno, pudieron haber sucedido muchas cosas, pero también podemos estar de acuerdo en Bernabé que todos los hombres necesitamos otra oportunidad. Y yo creo que por ese lado Bernabé también tenía la razón. Él quería darle una oportunidad, no solamente porque fuera su sobrino, sino también porque era un hombre de Dios, ¿ya? Y es bueno entender esto, porque a veces, hermanos, decimos, bueno, este hermano que pecó en esto, en aquello, nos falló en esto, en aquello, ¿cómo está nuevamente en la obra? Pues, hermanos, la última palabra siempre la va a tener Dios. Que la última palabra no la tenga usted ni la tenga yo, la tenga el Señor. Entonces, de esta manera vemos que no se trata de falta de espiritualidad o de falta de madurez de parte del apóstol Pablo o de parte de Bernabé. Simplemente hubo una discusión, un tema en el que no se pusieron de acuerdo. Mas, sin embargo, eso no les impidió llevar a hacer la obra. Así hayan tomado diferentes caminos, a ellos les importaba era avanzar. A ellos les importaba era ir a animar a la iglesia, que es lo que debe importarnos también a cada uno de nosotros. También tenemos ahí en Filipenses capítulo 4, otra historia de dos hermanas también, por lo que narra el apóstol Pablo, son mujeres muy espirituales. Y vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 3, Filipenses 4, del 1 al 3. Por esto, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría o mi gozo, como dice en la otra versión, y mi premio, sigan así firmes en el Señor.
Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en la predicación del mensaje de salvación, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Entonces, así como han habido y pueden haber problemas entre los varones, también pueden haber problemas o dificultades entre las mujeres. Pablo no expresa la situación de la dificultad que tienen estas hermanas, pero le está rogando a Timoteo, su fiel compañero, que por favor, es una rogativa, sea un intermediario para que estas hermanas se pusieran de acuerdo en el Señor como hermanas en Cristo. Entonces, amado hermano, la invitación que nos hace el apóstol Pablo, que así no estemos de acuerdo en todo, es que tengamos o no perdamos la comunión. Y no es la comunión de cada primer día de la semana, como bien lo explicó ahorita el hermano Néstor, sino la comunión durante toda la semana, porque creo yo que como la iglesia en el primer siglo, según el libro de los Hechos, se reunían todos los días, pues estas hermanas también se reunían todos los días. Nosotros somos los que no hemos tomado esa costumbre de reunirnos todos los días, y hay algunos hermanos que les gustaría hacerlo, como hay otros que no. Y siempre tenemos la excusa, por no llamar mentira a veces, el trabajo. Yo sé que algunos, cuando trabajamos para empresas, nos dan diferentes horarios y de pronto se hace un poco difícil, más no imposible. En todo caso, quería resaltar primero que todo estos dos casos. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, que también es un caso muy conocido, y en esto nosotros los predicadores y los hermanos o hermanas que han avanzado en cuanto a la espiritualidad, el conocimiento de la palabra, debemos de ser muy cuidadosos y muy cuidadosas. 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Vamos a leerlo del versículo 10 en adelante. Como estoy estrenando Biblia, no encuentro las citas. Muy bien. 1 Corintios 1, versículo 10 en adelante. Dice: Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y no estén divididos. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera, ¿sí? Yo diría que Dios o que Jesucristo. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por la familia de Chloe, ¿sí?, que hay discordias entre ustedes. En la versión Reina Valera dice que he sido informado. Y quiero resaltar esta palabra porque a veces darle una información a un hermano o a una hermana referente a algún tema, como en este caso en los Corintios, no vamos a verlo como un chismoso o una chismosa. Yo creo que los hermanos de Chloe estaban buscando soluciones y por eso el apóstol Pablo les está hablando de estas soluciones. Quiero decir que hay algunos de ustedes que afirman: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pedro y otros yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes aparte de Crispo y de Gayo. Entonces lo que quiero resaltar acá, hermanos, es que aún las iglesias estaban divididas, en este caso como en 3 o 4 grupos, ¿sí? Diciendo, es que yo pertenezco a Pablo, Pablo fue el primero en enseñarme, pero es que el apóstol o Apolos predica tan bonito y es tan dinámica sus enseñanzas que yo soy preferente de Apolos, o es que Pedro fue el primero, uno de los primeros apóstoles de Cristo y a él se les dio las llaves del reino, y no, yo simplemente soy de Cristo. Entonces Pablo está invitando a la iglesia allí a tener una perfecta comunión. Nosotros realmente no pertenecemos a ningún predicador, por más excelente que este hombre sea, o a ninguna mujer por más excelente que ella sea. Nosotros pertenecemos realmente a Jesucristo, ¿ya? Que Cristo tiene obreros en todas partes, sean hombres o mujeres, debemos amarlos y respetarlos igualmente. Entonces el apóstol Pablo está en la obligación, como lo está mi hermano Néstor, como lo estoy yo, cualquier hermano o hermana que nos está oyendo en esta mañana, de luchar por la paz y por la unidad de la iglesia.
También hay en Romanos 14, que fue un tema que estuvimos hablando con la familia del hermano Rafael Alzate en la finca, especialmente estaba Lady, Florecita, la hermana Marina, y también la hermana de Marcos, nuestra hermana en Cristo, Marta creo que se llama ella. En Romanos capítulo 14 también había alguna situación que estaba sucediendo que creo que es conocida por ustedes también. En Romanos 14, la iglesia de Cristo en Roma no estaban de acuerdo en algunos temas. Recordemos, amado hermano y hermana, que en todas las ciudades del mundo de la época conocida por los apóstoles, recordemos que los judíos estaban regados por todo el mundo y ellos celosamente guardaban la ley en el país que ellos estuvieran. Sí, pero lo triste era que querían inculcar e imponer estas leyes a los ya cristianos. Y el apóstol Pablo, en defensa de ellos, está mostrándoles que hay muchas cosas, por no decir que todas las cosas de la ley no eran necesarias para llegarnos a Cristo. Entonces quiero que leamos Romanos 14, del 1 al 10. Dice así: reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusión con él. Por ejemplo, hay quienes piensan, ojo, o creen que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe de criticar o de juzgar, como dice la otra versión, al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. En pocas palabras, el comer o el no comer no nos hacen más espirituales, ni mucho menos el no comer va a producir más espiritualidad en usted, amado hermano y hermana, que me escuche. ¿Ya? La espiritualidad no está en lo que se come ni en lo que se bebe, la espiritualidad está en Cristo. Entonces el apóstol Pablo hace mucho énfasis en esto y está haciendo una pregunta retórica. ¿Quién eres tú para criticar a al servidor de otro? ¿Sí? Si se queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien por el Señor, porque el Señor tiene poder para hacerle quedar bien o para hacerle estar de pie, o en fin. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que lo más importante es que respetemos al que come y al que no come. Ni usted ni yo podemos menospreciar a nadie, pero tampoco podemos hacerle juicio a alguien si deja de hacer esto o deja de hacer aquello. Versículo 5. Otro caso hay en quienes dan más importancia a un día que a otro. Y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda. Y el que come de todo para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. Versículo 7. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, ojo, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte del Señor, somos. Y entonces aquí, hermanos, quiero hacer énfasis nuevamente. El hecho de que comas o no comas, tarde o temprano tú y yo vamos a morir. Pero ¿a quién le vamos a dar cuentas? El Señor no nos va a pedir cuentas por lo que comemos o no comemos. El Señor nos va a dar cuenta de qué hemos hecho y qué estamos haciendo con nuestra vida. Porque pueda que usted deje de comer muchas cosas, pero está sirviendo al Señor de la manera que Él quiere. O si comiendo muchas cosas, es la misma pregunta. ¿Estás sirviendo al Señor con lo que comes o no comes? Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo allí. Entonces dice, para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano o por qué juzgas a tu hermano, como dice la versión Reina Valera, o por qué lo desprecias? Todos tendremos la presentación delante de Dios para que Él nos juzgue, para que Él nos juzgue. Entonces, tarde o temprano, como lo venía diciendo, usted y yo vamos a darle cuentas es a nuestro Padre Celestial. Entonces, amado hermano, de esta manera vamos viendo lo importante que es entender que aunque no estemos de acuerdo en todo,
Lo importante aquí es el amor y el respeto hacia el hermano o a la hermana. Y mucho menos, ojo, tengamos mucho cuidado con esto, ir a salir fuera de la iglesia a querer juzgar cierta actitud de un hermano o una hermana cuando de pronto no es algo pecaminoso, ya cuando de pronto no es algo que está afectando nuestra vida ante el Señor. En pocas palabras, no podemos dejarnos que nos domine nuestra propia manera de pensar o nuestra opinión, porque tristemente muchas iglesias de Cristo hasta el día de hoy se han separado, se han dividido por causas de opiniones, más no por mandamientos. Entonces, en algo que sí debemos de estar de acuerdo, y en esto voy a insistir, porque en esto insistió el apóstol Pablo y en esto insistió nuestro Señor Jesucristo, porque en Mateo 5:9 leemos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo estoy seguro que, amado hermano y hermana, ustedes quieren ser llamados esos hijos de Dios. Entonces, nuestra primera opción o invitación es a ser pacificadores, o sea, a buscar cómo logramos la unidad entre los hermanos y hermanas, bíblicamente, ¿sí? De una forma correcta, de una forma adecuada. Ahí mismo en Romanos capítulo 14, vamos a leerlo, del versículo 17 en adelante, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comer. El reino de Dios no es cuestión de comer. Están pegadas las dos. Sí, están pegadas las dos hojas. No es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en rectitud, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en paz, en gozo y en la justicia de Dios. Entonces, cuando mis hermanos o mis hermanas entienden esto, ya no van a entrar en discusiones o en opiniones. Hermano, es que usted está pecando porque no comió esto, porque no comió aquello, porque comió o sí comió esto o aquello. Dice el apóstol Pablo, el que de esta manera sirve, versículo 18, a Cristo agrada y a Dios, y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, versículo 19, busquemos todo lo que conduce a la paz y con ello podremos ayudarnos unos a otros a crecer espiritualmente. O como dice la versión Reina Valera, que participemos en todo lo que contribuye a la paz y al mutuo crecimiento de la iglesia. Entonces, amados hermanos, en lo que sí debemos de estar de acuerdo en esta mañana es buscar siempre la paz y el crecimiento de los hermanos. Yo creo que mi hermano Néstor ha venido laborando de alguna manera en esto y la Iglesia de Cristo en Girardota ha estado colaborando. Entonces, a medida que usted y yo crecemos en un conocimiento, que usted y yo crecemos en estas palabras tan hermosas del apóstol Pablo, guiadas por el Espíritu Santo, lograremos vencer algún obstáculo, ¿sí? Alguna oposición entre nosotros mismos, porque a veces hasta sin querer nos hacemos daño. Y es más triste esta situación. Ahí mismo en Corintios capítulo 10, vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, que es otra cita que me agrada mucho, que el apóstol Pablo expresa allí, y en lo cual también nosotros debemos de insistir, amado hermano y hermana que nos está escuchando. Primera Corintios capítulo 10, versículos del 31 al 33, porque la misma situación que estaba presentando allí en Roma, esa misma situación se estaba presentando en la iglesia a los Corintios. Dice el apóstol Pablo, versículo 31, es que esta tiene los numeritos ahí, casi no la encuentro. Dice, en todo caso, lo mismo si comen que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Va terminando el apóstol Pablo el asunto de los que comen y no comen. Dice, no den mal ejemplo a nadie, o como dice la Reina Valera, es que no seamos tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni
ni a las personas de afuera, ni a la iglesia de Dios. Entonces, al apóstol Pablo le importa el pueblo de Israel, le importa el pueblo pagano, pero mucho más le importa la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. Yo por mi parte, está diciendo el apóstol Pablo, procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio beneficio, sino en los demás, para que algún día alcancen la salvación. Entonces, amado hermano y hermana, cuando usted y yo nos cuidamos de hacer comentarios o de querer criticar algo o de señalar algo que a usted de pronto le esté pareciendo que es pecado o que va en contra de la voluntad de Dios, lo primero que debemos de hacer es empaparnos más en cuanto a conocer bien el tema y, lógicamente, hablar. O si tiene alguna duda sobre alguna enseñanza o sobre algún programa que la iglesia tenga para llevar a cabo, pues es bueno que usted se entere más y mejor del asunto para no ser tropiezos ni a la iglesia del Señor, ni a los gentiles, ni a los judíos o a los que no son aún de la iglesia. Debemos procurar siempre buscar la manera de agradar a las personas sin ánimo, lógicamente, de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hasta allí vemos cómo el apóstol Pablo nos está indicando, ¿sí?, lo importante que es procurar agradar a los demás, porque se trata de salvar un alma por la cual nuestro Señor Jesucristo murió. Ahí mismo, en Hechos capítulo 8, vamos a ir a Hechos capítulo 8. ¿En qué más debemos de estar de acuerdo? En Hechos capítulo 8, Néstor hablaba ahorita que la iglesia había sido esparcida, pero ¿qué hicieron ellos mientras fueron esparcidos? Hechos capítulo 8, versículo 4 nos está diciendo, pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por donde quiera que iban. Ellos salieron, quizás de pronto no sé cómo sonará al decirlo, con una mano atrás y con la otra mano adelante, porque les tocó huir de esa persecución que Saulo, antes de ser apóstol, había iniciado en la iglesia de Jerusalén. Entonces, amado hermano, en cosas que sí debemos de estar de acuerdo. La primera, en buscar todo lo que nos edifica. La segunda, evitar ser tropiezo a la iglesia. Y la tercera, es buscar cómo evangelizar a las personas. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a leerlo brevemente. Segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo nos está dando un consejo. Aunque fue directamente para él, pues él lo transmitió a la iglesia y por ende hoy en día también a nosotros. Vamos a ir entonces a 1 Timoteo 4, versículo 6 y luego saltamos al 16. Dice así la palabra de Dios. Si enseña estas cosas a los hermanos y si alimentas con las palabras de fe y de la buena enseñanza que has seguido, serás un buen siervo de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que procure alimentarse de las cosas buenas, de todo lo que edifica, de todo lo que permite que usted y yo crezcamos en el amor de Cristo, en la sana enseñanza de la palabra de Cristo, que no nos dejemos llevar por personas que quieren meter a la iglesia cosas que ya no tienen nada que ver con la gracia, no tienen nada que ver con la salvación, nada tienen que ver con la vida espiritual. Ahí mismo en el versículo 16 está diciendo el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros o de la doctrina, ¿cierto? Y sigue firme en todo. Si esto haces, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te oyeren, o aquí dice, a los que te escuchan. Entonces, amado hermano, ¿qué tan importante es si llegar a estos acuerdos? Preocuparnos por conocer más y mejor el Evangelio de Cristo. Por eso, cuando usted y yo conocemos el Evangelio de Cristo, pues ya no vamos a tener esos inconvenientes, ni nos vamos a dejar llevar por mis propios pensamientos o opiniones, como han hecho algunos hermanos o están haciendo algunos hermanos o hermanas, para alejarnos de la realidad del Evangelio. Por eso, el apóstol Pablo insistía en cómo hacer posible esta realidad. Tenemos que tener en cuenta
y vamos a finalizar y ir finalizando con esta cita en Efesios capítulo 4. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, que es también una cita muy conocida, pero a veces la pasamos por alto. Efesios capítulo 4, y vamos a leerlo del versículo 11 hasta el versículo 16. Dice, y él mismo constituyó o concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas o anunciadores del evangelio de salvación, y a otros a ser pastores y maestros. La iglesia de Cristo, desde el inicio, siempre necesitó estos hombres. Yo le vengo insistiendo a algunos jóvenes, especialmente allí en Guarne, que he estado colaborando con los hermanos allí, de que necesitamos que alguien nos prepare. Es cierto que Santiago capítulo 1 versículo 5 está diciendo que si alguno tiene falta de sabiduría se la pida a Dios y Dios se la va a dar sin medida. Recordemos que cuando esto era el inicio de la iglesia, pero ya también habían maestros y maestras allí, porque en el capítulo 3 a esta carta de Santiago vemos que ya existían. Pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo nos lo va a decir todo. No, el Espíritu Santo ha trabajado y está trabajando hasta el día de hoy con estos hermanos llamados evangelistas o pastores o maestros en las iglesias de Cristo, y por eso debemos también de acudir a ellos, porque Dios le va dando a cada uno la manera de querer dar lo que Dios le ha dado. Entonces, amados hermanos, dice el versículo 12, así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito de esto es que la iglesia crezca. En eso debemos de estar de acuerdo. El crecimiento espiritual en cuanto al conocimiento y en cuanto al comportamiento deben de ir de la mano del evangelio, del hombre o de la mujer que enseña la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Dice acá que hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo alcanzaremos la madurez, ya, o llegaremos a ser un varón perfecto, como dice la versión Reina Valera, pero me gusta más la palabra madurez porque de eso se trata, y el desarrollo que corresponde a la naturaleza perfecta de Cristo. Hermanos, la perfección no se logra de la noche a la mañana, pero la madurez o la perfección que usted y yo queremos alcanzar se va a detener si no nos alimentamos como el Señor quiere que nos alimentemos. Si ustedes ven a un niño que no come buenos alimentos, aquí en Colombia, por los lados de La Guajira y Buenaventura, especialmente los de raza morena o los de raza india, son personas que están muriendo de hambre. ¿Cómo es que se declaran, hermano? Personas que por falta de buenos alimentos, desnutrición, hermanos. Espiritualmente, hermanos, créanme, se lo digo con todo amor y con todo respeto, usted puede ser un hermano, una hermana que está desnutrido, ¿ya? Y en medio de su desnutrición puede haber alucinaciones, porque eso es lo que pasa con estos niños o con estas niñas. Entonces, igualmente, el apóstol Pablo nos está invitando a alcanzar una madurez. Dice entonces que ya no seremos llevados como niños que cambian fácilmente de parecer. A un niño hoy en día le gusta esto, al otro día no le gusta aquello. Ve mal si se le dice una cosa, si se le dice la otra. Hay niños que creen que uno no los ama, y yo creo que ustedes lo han experimentado porque uno les está llamando la atención, y no es así. Entonces, eso sucede. Entonces dice el apóstol Pablo acá, y que son arrastrados por el parecer, y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que añade, eh, con engaños sus malas enseñanzas. Más bien, dice el apóstol, hablando la verdad, en un espíritu de amor, debemos crecer en todo hacia Cristo. La preocupación, mi preocupación, la preocupación de los hombres de Dios, es que la iglesia del Señor crezca. Pero hermano y hermana, usted debe ayudarnos y colaborarnos en cuanto a dudas, en cuanto a preguntas y buscar soluciones. ¿Sí? Siempre invitado y estaré invitando a la iglesia a que lean en orden cada libro que se escribió de Jesús, como son los 4 evangelios, el libro de los Hechos y las cartas, porque de esa manera se nos va a facilitar
entender lo que los apóstoles quisieron enseñarle a las iglesias de Cristo en el primer siglo. Versículo 16, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo en desarrollo del amor de Dios. Entonces, amado hermano, las coyunturas, como dice la versión Reina Valera, si no hay algo que nos una, este dedito no podía existir aquí. Mire que mis huesitos me dan para mostrar la coyuntura de cada dedito, mis tendones. ¿Ya? Si esto no existiera, pues no lograríamos una perfecta unidad, el uno al otro. ¿Cuál es la coyuntura aquí? La palabra de Dios. Pero debe ir en un espíritu de mansedumbre, en un espíritu de amor. Por eso, amado hermano, vamos a dar este último toque ahí en 1 Corintios capítulo 13, donde el apóstol Pablo está expresando algo. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, ya les digo el versículo 13, perdón. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Vamos a ver cómo dice aquí esta versión. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero al hacerme hombre, deja atrás lo que era de niño. Entonces, posiblemente no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, pero en esas cosas que nada tienen que ver con su vida y mi vida espiritual. Esas cosas, hermano, hay que dejarlas atrás. Esas cosas no te van a hacer un mejor hombre o una mejor mujer. Lo que sí nos va a hacer mejores hombres y mejores mujeres es el seguir la palabra de Dios. Es no ser tropiezo a los hermanos. ¿Sí? Tratar de no ofender, tratar de no herir, tratar de evitar que mi hermano o mi hermana caiga o tropiece por causa de una mala palabra o de una mala actitud de parte mía. Lo otro en lo que debemos de estar de acuerdo es en salir a evangelizar. El mundo necesita ser evangelizado. Por eso, algunas iglesias detienen su ministerio evangelístico porque más bien, en vez de estar evangelizando y trabajando, nos la pasamos como peleando. Es que usted me dijo, es que yo le dije, es que la iglesia así y así, y no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque mire lo que acabamos de leer. Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba o razonaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, entonces dejé todo lo que era de niño. En pocas palabras, cuando yo maduro, cuando usted madura, cuando nosotros maduramos espiritualmente, hermanos, vamos a sacar la obra adelante. Entonces, debemos de estar de acuerdo en guardar la doctrina de Cristo, de guardar el evangelio que realmente no solamente me salva a mí, como leímos en 2 Timoteo 4:16, 1 Timoteo 4:16, sino también a los que nos van a oír. Y es lo que el mundo necesita. Vean en usted, vean en mí, a esos hombres y a esas mujeres de Dios. Era el temita que les quería traer en esta mañana. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Muchas gracias.